La muerte es inevitable, ya sea antes de lo que esperábamos o más tarde de lo que algunos quisieran. Es el curso natural de las cosas. Alrededor del mundo, cada cultura se ha hecho a la tarea de tener una cosmovisión diferente para este hecho. No es el hecho de que se tenga que morir lo que puede angustiar a algunas personas, sino es quizás el hecho de que algo siempre se encontrara fuera del control humano. Algo así se encontrará fuera de nuestro control. Incluso, cabe decir, es una facultad incorpórea que somete a cualquier individuo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que debemos tomar? No podemos decirles cuál, es algo muy personal. Lo que sí podemos decirles es que es necesariamente, o mejor dicho, es necesaria para el balance de las cosas. No es cómo morimos o moriremos lo que impacta, sino la vida que dejamos atrás llegado el final de esta misma. Bienvenidos a esta nueva emisión. Gabriel José García Márquez nació un 6 de marzo del año 1927 en Aracataca, Magdalena, en Colombia. Un escritor, guionista y periodista de renombre, formado en Derecho y en Periodismo en la Universidad Nacional de Colombia, conocido por muchos con el apodo de Gabo o Gabito, principalmente entre sus familiares y amigos. Ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1982, formó parte del equipo de escritores conocidos como el Boom Latinoamericano. A este movimiento pertenecieron figuras tales como Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa, hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez Iguarán. Una historia de amor casi de novela, pues el abuelo del autor por todos los medios buscó que esta unión no se diese, pues su percepción de su yerno era la de un mujeriego confieso y procedente de una familia fracturada. De toda esta historia nació la inspiración para la obra que más adelante Gabriel García escribiría, hoy conocida como El amor en tiempos de cólera. Se casó en el año 1958 con Mercedes Barcha, la cual se dice tuvo una relación cercana de amistad con el dictador cubano Fidel Castro. Su primer hijo llegó a este mundo en el año 1959 y hasta el año 1961 el autor vivió en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, al menos hasta que por presión de la CIA y disidentes cubanos fue amenazado por sus reportajes pro-comunismo y tuvo que emigrar a México, donde se estableció en el antes conocido como Distrito Federal. Cabe decir, vivió la mayor parte de su vida aquí en México, pero el autor poseía propiedades en realidad en Francia y Colombia. En sus últimos años fue diagnosticado de cáncer desafortunadamente, y fue un 17 de abril del año 2014 que el autor dejó este mundo en la actualmente conocida como Ciudad de México. En dicha ciudad es donde escribió su obra más famosa conocida como 100 años de soledad. Ahora, sus cenizas no se quedaron aquí en México, fueron trasladadas a Cartagena de Indias, donde reposan desde entonces. Ahora, internautas, ¿alguna vez se han preguntado qué idea tenemos de la muerte en Latinoamérica o Hispanoamérica, el que prefieran? Nosotros nos hicimos esta pregunta y vaya que es interesante la cantidad de posturas que existen en esta parte del mundo. Abordémoslas entonces. Por ejemplo, en Argentina se tiene la creencia de que no es un trágico final, sino más bien una parte natural de vivir y necesaria, pues contribuye a un ciclo de renovación. Se considera que el alma, conocida como Nuna o Camaquén, regresa esta eventualmente a la tierra. En Colombia se cree que no es el final, sino la transición a un nuevo mundo de carácter espiritual. Se puede decir para muchos de los pueblos indígenas de esta región de Latinoamérica se da la reincorporación al mundo espiritual. Por su parte, en El Salvador consideran que al morir las personas pasamos a otra dimensión de la vida misma y que de alguna forma seguimos influenciando en la vida a nuestros familiares y comunidad. Si lo piensan, suena como el sintoísmo en Japón. Ahora, en México, pues nuestra riqueza cultural va con perspectivas variadas. Por ejemplo, en las creencias de los pueblos mesoamericanos, la vida y la muerte solo eran las dos caras de la misma moneda, etapas interdependientes en un mismo ciclo. Está el conocido viaje a través del Mictlán también a su vez, de la mitología azteca o mexica, como quieran llamarlo, o mexica, dirían algunos, mamones. Pero era toda una travesía difícil y larga para aquellos que fallecían por causas comunes. En tiempos más recientes, vivimos en un sincretismo cultural. De lo anterior, pues tenemos una mezcla de todo, de lo que llegó a partir de la colonia. Algo con impacto actual, pudiésemos decir, es el culto al ángel de la muerte o a la figura de la muerte judeocristiana.
aunque eso es materia para otro video. Como pueden ver, si consideramos, todas las posturas anteriores llevan a lo mismo, un camino más. ¿Está mal de alguna manera tener esta postura? Depende. Si abrazamos con un fanatismo que anule nuestra inteligencia, entonces sí, es malo. Y más porque para confirmarlo, pues hay que morir. Y muerto, pues no es posible, hasta donde sabemos, comunicar si estábamos en lo correcto o no. Ahora, si concebimos que es una nueva etapa sin perder de vista el porqué de la etapa actual en la que te encuentras, que en este caso es la vida, entonces sabrás sacarle el mejor provecho, pero no bajo la bandera de libertinaje que se vende el día de hoy, sino a través de una vida de experiencias dignas de mención, y con esto llegues con ese tributo al otro lado, una vida memorable. Dicho todo lo anterior, ¿de qué va este libro? Bueno, aquí el autor nos trae una novela corta que para sorpresa de muchos se trata de una historia real, donde el protagonista Santiago, que de origen sabemos que se irá de este mundo, se despierta como cualquier otro día y lo seguimos de cerca en lo que pareciese ser un día común y corriente. Es una hipótesis osada del autor que los llevará a preguntarse qué tal si hay un narrador que los observa en este momento, y con total certeza va describiendo letra por letra el recorrido que hacen hacia el final de sus días. Este libro es ideal para los que son inmunes a los spoilers, gente que no le basta con conocer el final, sino quiere saber de cerca cuál fue el recorrido, cómo terminamos donde terminamos. De esta obra decidimos extraer 3 citas que a nuestra consideración son un buen ejemplo de qué esperar de la pluma del autor Gabriel García Márquez. Cita número 1. La convencieron, en fin, que la mayoría de los hombres llegaban tan asustados a la noche de bodas que eran incapaces de hacer nada sin la ayuda de la mujer, y a la hora de la verdad no podían responder de sus propios actos. Lo único que creen es lo que vean en la sábana, le dijeron. No es ninguna sorpresa que por tradición se le atribuya el miedo al compromiso al género masculino, y no es para menos, pues en algunas culturas esto solía estar ligado a arreglos prehechos por los padres, que sí que es verdad que muchas mujeres vivieron más esto, por supuesto, pero aquí veámoslo desde la otra perspectiva, la del hombre. Comencemos por la pregunta base. ¿Estaré haciendo lo correcto? Esta pregunta abordémosla desde el ejemplo anterior. Con algo arreglado que no fue por elección y el conocimiento no es mayor al que te brindan algunos de los involucrados, acertar genuinamente se convierte en un juego de azar, y al ser humano en general no le va muy bien con la incertidumbre. Ahora, al final del texto vemos una alusión sutil a la virginidad. En épocas pasadas, vaya que la preservación de la misma era mayor, pero hoy por hoy, con la cosificación de la especie que, entre comillas, ya no es esclava, pues es raro encontrar algo así. ¿Significa esto una declaración de conformidad? No, simplemente es un reconocimiento a tu realidad actual, y que hasta cierto punto es risible este arquetipo, esta idea en el contexto que nos tocó vivir. Hoy en día, ambas partes sienten temor al matrimonio o compromiso, lo cual es ridículo, considerando que se evalúa esto desde una posible eterna soltería. Cita número 2. Santiago Nazar tenía un talento casi mágico para los disfraces, y su diversión predilecta era trastocar la identidad de las mulatas. Saqueaba los roperos de unas para disfrazar a las otras, de modo que todas terminaron por sentirse distintas de sí mismas e iguales a las que no eran. Mi gente, yo les pregunto, ¿la ropa es un reflejo de su identidad o de sus carencias? Piensen bien esta pregunta y recomendamos no la limiten a qué tanto poder adquisitivo tienen al día de hoy. Nuestra consideración de dicha pregunta es que se trata de ambas realidades. Son dos verdades que pueden parecer independientes, pero van ampliamente ligadas. Por un lado, el que les guste vestir y lucir frente a otros no está dotado en esta época de autenticidad alguna. Si es algo que se puede comprar, la probabilidad de que otro lo traiga es segura. Entonces, es muy absurdo ver cómo muchos sobreestiman el valor de su vestimenta. Ahí entramos al segundo punto, la segunda verdad.
que son sus carencias, pues es en la ropa donde en buena medida transmitimos esa extensión de nuestra identidad. Entonces, ¿todos vestidos con lo mismo y ya evitamos este problema? No, eso solo agravaría las diferencias y sacaría con mayor fuerza aquellas carencias que se ven en ciertas culturas menos afortunadas. Hay un elemento de realismo mágico que deja aquí el autor, y es el cómo su protagonista, con prácticamente lo que ya está, hacía magia. La lección no es que era un modista de renombre, sino simplemente se trata de un sujeto lo suficientemente perspicaz para darle a las personas no lo que quieren, sino lo que necesitan: perspectiva. Cita número 3. Una noche de buen humor se le derramó el tintero sobre la carta terminada, y en vez de romperla, le agregó un postdata: en prueba de mi amor te envío mis lágrimas. En ocasiones, cansada de llorar, se burlaba de su propia locura. 6 veces cambiaron la empleada del correo, y 6 veces consiguió su complicidad. Lo único que no se le ocurrió fue renunciar. La obsesión, internautas, rara vez produce cosas buenas. Por lo regular, no será más que un desperdicio de tiempo y pensamiento que te deje en el mismo punto. Pero, ¿esto por qué es así? Bueno, en este canal consideramos que es así porque en buena medida es poner esfuerzo en algo que ya está muerto. Retomando la línea principal del video, la muerte es una transformación a interpretación de muchos, pero se suele limitar a los animales, cuando esto pudiese ser aplicable no solo a las cosas vivas. En este caso, apliquémoslo a las relaciones de pareja. El amor pierde quizás su dignidad y valor cuando se ve sometido con extrema fuerza a sus obsesiones más intensas. Y lo peor es que éste cree fielmente que éstas le sirven a él, cuando es todo lo contrario. Nadie será capaz de generar un cambio en otra persona cuando no es capaz de cambiarse a sí mismo. Y aun generando cambios en sí mismo, no tiene potestad en otros, pues nuestra esencia reside solo en nosotros mismos. Por consecuencia, nuestro ser no tiene voz ni voto en los corazones ajenos. Un libro que sin duda parece que está describiendo un día en la vida de cualquier persona. Y seamos francos, mi gente, muchos de nuestros días son intrascendentes, días más o menos cercanos a otros días que decidimos conferirles mayor o menor importancia. Esto es el realismo mágico, damas y caballeros, volver increíble lo cotidiano. Agradecemos tu tiempo si llegaste hasta esta parte del video. Si fue de tu agrado, te invitamos a compartirlo para que más gente lo conozca. Será un placer tenerte de vuelta en futuras emisiones para poder hablar de más libros, mitos, entre otras cosas. Excelente día, mi gente.